pasó? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Educarte, el canal que hemos desarrollado para tratar algunos temas relacionados con la materia de historia de México y la historia del mundo. Hoy vamos a tratar un tema en específico de los planes y programas de la asignatura de Historia 2 de nivel secundaria. En este caso vamos a tratar el tema pasado-presente, la herencia novohispana. ¿Cuáles son los objetivos de este tema? Primer objetivo, identificar ideas, creencias, fiestas, tradiciones y costumbres actuales que tienen su origen en el periodo virreinal. 2. Reflexiona sobre la pregunta, ¿el pasado colonial nos hace un país más desigual? Son dos preguntas que vamos a contestar a lo largo de este tema de pasado-presente, la herencia novohispana. Debemos comenzar por decir que gran parte de la herencia cultural de nuestro país tiene su origen en el periodo novohispano, también obviamente en el periodo prehispánico, que no es otro que el de las culturas mesoamericanas. En el tema de la gastronomía, la llegada de los españoles a territorio mesoamericano transformó completamente la gastronomía y también impactó prácticamente en todas las facetas de la vida diaria. Recordemos que muchas especies animales llegaron completamente desconocidas para el hombre mesoamericano. Estas especies no son endémicas del territorio continental americano y en consecuencia cuando llegaron pues sorprendieron mucho a los habitantes antiguos de este continente. Por supuesto que también cambió la forma de vestir. Nuestros antepasados prehispánicos no tenían la vestimenta que tenían los españoles del siglo XV. Era una vestimenta totalmente diferente. También llegaron nuevas diversiones como la charrería, la pelea de gallos, el toreo, que son netamente hispanas. Como estamos viendo, estamos comenzando a tratar un tema que es ampliamente relevante durante el periodo. Es precisamente el mestizaje. Y es que el mestizaje no solo se da en un mestizaje de sangre, sino también en un mestizaje cultural. Por cuanto hace a la música también cambió y se vio sumamente beneficiada por este choque cultural que hubo durante los años 1500 y en adelante. Instrumentos de cuerdas y diversidad de otros instrumentos musicales enriquecieron mucho el folclore novohispano. En la parte de la danza y la música también se vio sumamente enriquecido. La música y la danza tradicional mexicana incorporaron ritmos africanos. Esto se debe principalmente a que en aquella época muchos esclavos africanos fueron traídos a tierras mesoamericanas, a tierras recién descubiertas de este continente americano. En el aspecto religioso, la influencia africana es también extremadamente visible hasta el día de hoy. Lo podemos constatar en cuestiones religiosas como lo son la santería, además del uso de palabras como banana, mochila, chamba, mucama, bongo, marimba, dengue, la conga, mondongo, cumbia y el tango. Pero también llegaron asiáticos, también hubo una afluencia de gente de origen asiático. ¿Y los asiáticos en qué contribuyeron en la formación de la idiosincrasia del actual pueblo mexicano? Pues en mucho. Si bien la presencia de la población de origen asiático fue muchísimo menor en este sentido, el impacto de su cultura sí fue mayor. Tal es el caso del uso de la pólvora para la elaboración de explosivos y fuegos artificiales para las festividades patronales y religiosas. Fundamental para la influencia de Asia en la Nueva España fue la Nao de China. Entre 1565 y 1815 enlazó a los puertos de Acapulco y Manila en Filipinas, porque si no tenías el dato de que Filipinas perteneció a la corona española, pues hoy estás aprendiendo algo nuevo. Filipinas perteneció a la colonia española y en específico perteneció al virreinato de la Nueva España. La Nao de China introdujo a territorio novohispano, hoy actualmente territorio de México, muchísimos materiales o muchísimos insumos, por ejemplo, seda, porcelana, laca, biombos y muchísimos otros productos utilizados por la élite novohispana. Fíjense que un dato en particular que deben conocer es que la porcelana de China, la porcelana china, lo que produjo en tierras novohispanas no fue otra cosa sino el surgimiento de lo que hoy conocemos como la talavera poblana y la talavera tlaxcalteca, porque la talavera se desarrolla en los municipios límites de lo que hoy es el actual estado de Puebla y el actual estado de Tlaxcala, quienes llevan a la talavera una expresión fantástica, sobre todo el estado de Puebla, que se ha caracterizado por perfeccionar el arte de la talavera. Ahora hablemos de los españoles después de la conquista.
El grupo de los españoles después de la conquista fueron pues, el grupo más privilegiado. Precisamente ellos desarrollaron lo que fue la conquista de la Gran Tenochtitlán, posteriormente la colonización de todo lo que se conoció posteriormente como el Virreinato Español y finalmente lo que estriba ya en el México independiente. Por supuesto que iban a tener muchos privilegios y por supuesto que iban a ser la clase dominante de la sociedad novohispana, de la naciente sociedad novohispana. Pudiera haber sido de otra manera, sería un sinsentido que hubiera sido de otra manera. Los españoles en aquella época dieron muchísima libertad a los indígenas para poder organizarse e inclusive mantener muchísimas de sus tradiciones. Cabe aclarar que en el aspecto de la religión sí hubo cambios bastante importantes, pues de tener una sociedad politeísta pasaron a formar parte de una sociedad monoteísta, es decir, de tener muchos dioses pasaron a tener un solo dios. Para los españoles era muy importante que los indígenas adoptaran y se allegaran a la religión católica, pues no solo estaba dentro de sus planes el realizar la conquista, sino la conversión de todos los naturales de aquella época para salvación de sus almas. De tal suerte que la religión católica fue ampliamente difundida en las tierras novohispanas y las creencias religiosas, tanto africanas como las creencias religiosas mesoamericanas, pues fueron ampliamente perseguidas por considerarse herejes. La vida de los habitantes de la Nueva España. Su vida giraba en torno, como hasta el día de hoy las sociedades contemporáneas, pues giran en torno a la actividad económica. De igual forma, su vida giraba en torno a festividades religiosas. Estas festividades religiosas en aquella época se constreñían a celebrar posadas, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, Candelaria, Carnaval, Cuaresma, Semana Santa y así como celebración de santos específicos. Tengo que decirte que todas estas celebraciones son fundamentales para comprender a la sociedad del México de hoy, así como la cultura novohispana de aquella época, porque es el génesis de todo lo que hoy tenemos y vivimos día con día, puesto que en ellas se conjuntan muchísimos aspectos como lo son la música, la danza, la gastronomía, entre otras muchas actividades sociales que debido a la celebración religiosa pues se tenían que llevar a cabo. Te debo aclarar, muchas tradiciones mesoamericanas, muchas tradiciones de los pueblos prehispánicos tuvieron una transformación importante, una transformación cultural importante, un mestizaje cultural importante y resultan de particular interés y seguramente tú ya lo sabes, para el estudio, para la cultura y la identidad de los mexicanos, el Día de Muertos, así como el culto a la Virgen de Guadalupe, que todos sabemos que tiene su origen precisamente en la época novohispana. El Día de Muertos recuperó la tradición indígena de la celebración de rendir culto y ofrenda a los muertos, pero fíjense que lo hizo coincidir con la celebración católica de Día de Fieles Difuntos y Todos los Santos, que hasta el día de hoy seguimos celebrando el día 1 y 2 de noviembre. Ahora, el culto a la Virgen de Guadalupe. Sin la Virgen de Guadalupe no se podrá entender mucho del contexto del mestizaje y de la idiosincrasia del pueblo mexicano en la actualidad. Es base fundamental de muchísimas expresiones en nuestra sociedad. Como lo podemos apreciar, la advocación a la Virgen de Guadalupe nos presenta muchísimos rasgos indígenas. La Virgen de Guadalupe se apareció en el año de 1531 en el cerro de Tepeyac y como lo narra la historia, se apareció a un indígena de nombre Juan Diego, ahora San Juan Diego. Es muy importante este lugar del Tepeyac o del cerro del Tepeyac porque antes de la llegada de los españoles en el cerro del Tepeyac se rendía culto a Tonantzin. Tonantzin, también conocida como Nuestra Madre Verdadera, traducido del náhuatl al español. Tras la construcción del templo en honor a la Virgen de Guadalupe, su mito y sus relatos se difundieron ampliamente. Otro aspecto fundamental que surge en el periodo novohispano no es otro sino el de las leyendas. Muchísimas leyendas se desarrollaron en el periodo novohispano. Tenemos leyendas muy conocidas como el caso de La Llorona, que incluso apenas le hicieron una película que no tuvo el mayor de los éxitos, pero que abona al género del terror. Vamos a abordar ahora el subtema de herencia colonial y desigualdad. Y es que este es un tema enorme. Si hablamos de la conquista de los territorios mesoamericanos, de los territorios indígenas del continente americano, por parte de la corona española, indiscutiblemente va a saltar a la luz el tema de la desigualdad social que permeó en aquellos años, en aquellos siglos, y que hasta el día de hoy podrían tener determinadas consecuencias sociales que dirigen o que dan directriz al comportamiento social del mexicano. Es una cuestión verdaderamente importante y que es justo aquí donde vamos a poder comprender cómo los acontecimientos históricos del pasado verdaderamente moldearon, más allá de lo que ya hemos explicado, obviamente
diferente al mexicano. Estos temas comienzan en gran parte hablando o haciendo alusión a las ya mencionadas situaciones de desigualdad que acontecieron durante la época novohispana. Hubo discriminación y marginación de los naturales de aquella época, de los indígenas de aquella época. Uno de los factores que abonó a la desigualdad, a hacer más grande esta brecha de desigualdad, fueron precisamente la gran abundancia de yacimientos de plata que en aquel entonces existieron y la mano de obra indígena que se utilizó para extraer precisamente la plata de estos yacimientos. Mucho se ha comentado que el sistema político español, así como su sistema económico y social, que fue impuesto en los territorios que conquistaron, en este caso en los territorios de ultramar, en los territorios mesoamericanos, favorecían, sistematizaban y legalizaban la desigualdad entre sus integrantes. Se comenzó a dividir la sociedad en estamentos, se organizaban jerárquicamente y contaban con leyes específicas. Hago un paréntesis aquí. Quiero decirte que sí hubo desigualdad, que sí hubo una discriminación y una marginación, pero te quiero comentar algo que seguramente no sabías. La reina Isabel la Católica, la reina que auspició los viajes de Cristóbal Colón a Nueva España, en el testamento que elaboró en la parte que corresponde al codicilio, capítulo 12, indios, su evangelización y buen tratamiento, así como en el capítulo 29, Indias y su situación jurídica, manifiesta que a los indios, a los indígenas, a los naturales de ultramar, se les debería dar un buen tratamiento, que se deberían incluir a la sociedad novohispana y no ser tratados injustamente ni recibir agravio alguno en su persona, en sus bienes. Con esto te quiero decir que las instrucciones dadas por la corona española, por los reyes, fueron precisas por cuanto hace al cuidado de los indígenas, de los naturales del continente americano, del recién descubierto continente americano. Y se realizaron muchísimos tipos de ordenamientos legales de aquella época para salvaguardar tanto la persona como las posesiones de los naturales de aquella época y de aquella zona geográfica. Y podríamos mencionar algunos ordenamientos como lo fueron las recopilaciones del virrey Antonio de Mendoza, Luis de Velasco, la copulata de 1569, la recopilación de las leyes de Indias de Felipe II, también conocido como el Código de Obandino, el cedulario de Diego de Encinas de 1596, el proyecto de recopilación de Diego Zorrilla y la más importante recopilación de leyes que se hizo en aquella época es sin duda recopilación de leyes de los reinos de Indias del rey Carlos II del año de 1680. Sin lugar a dudas, una de las obras más importantes de aquella época. Y en todos estos ordenamientos legales se regulaba la vida de los indígenas y se mandataba que se debería cuidar la integridad física, así como los bienes de los indígenas, que se debería dar un buen tratamiento a los indígenas, que a los indígenas se les debería incluir a la sociedad novohispana y no que se les debiera tratar con ventajas marginándolos de esta sociedad. Hay casos muy peculiares, como es el caso de Tlaxcala, en el que el tratamiento que se les dio por varios años a los indígenas tlaxcaltecas pues fue verdaderamente un tratamiento singular, puesto que tuvieron ciertas prebendas, gozaron de ciertas canonjías que obviamente aligeraron mucho la vida de indígenas tlaxcaltecas y sobre todo de los caciques tlaxcaltecas. De tal suerte que si bien hubo desigualdad, esta desigualdad jamás fue ordenada por los reyes de España. Fue una desigualdad que se debió mucho a la corrupción que se desarrolló durante esa época. Y estoy seguro que te suena la palabra corrupción, estoy seguro que te suena la palabra exceso, estoy seguro que te suena la palabra desigualdad, porque así como sucedió durante el periodo novohispano, por allá de los años 1500 y hasta 1824, cuando se dicta la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos, hasta el día de hoy parece que seguimos en la misma ruta, parece que seguimos en el mismo tenor de ideas: corrupción, desigualdad, excesos. Tenemos que aprender algo de la historia. Aquí la historia nos está dando una seña particular, nos está dando un mensaje esencial. Tenemos que eliminar corrupción, tenemos que eliminar los excesos, tenemos que eliminar la brecha de desigualdad social y económica que existe en nuestro país. Bien, ahora, hablando de la pirámide social que existía en la época novohispana, tenemos que comenzar a hablar de los peninsulares. ¿Quiénes son los peninsulares? Son los españoles nacidos en España. Para este grupo
México estaban reservados los cargos públicos de primera importancia, los cargos eclesiásticos de mayor envergadura, el control de comercio, la explotación de las principales vías de comunicación, la explotación de las mejores tierras de cultivo. Y por otro lado, pues aparecen los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Son españoles, pero no nacidos en España, nacidos en América. Ellos también formaban parte del grupo privilegiado, pero no gozaban de todos los privilegios que gozaron en su momento los peninsulares. Se les impedía el acceso a cargos públicos, religiosos y militares de primer orden, los más importantes. Para ellos estaba negado. Te quiero comentar que fue precisamente esta desigualdad entre los propios españoles, entre los españoles criollos y peninsulares, lo que a la postre, por allá del año 1810, generó el movimiento de independencia mexicano. Una de las muchas causas, tanto internas como externas, porque es todo un tema, hay que analizar el tema de la independencia muy puntualmente, porque no es tan simple como parece. Y después vienen los indígenas. ¿Quiénes eran los indígenas? Los indígenas eran considerados súbditos de la corona española y mantuvieron parte de su organización política y social en los llamados pueblos de indios. También se constituyó en aquel entonces lo que se conoció como la República de Indios. Posteriormente vienen los mestizos. ¿Y quiénes son los mestizos? Seguramente, como ya tienes una idea, sabrás que los mestizos son personas nacidas de un español y un indígena o viceversa, lo cual no era muy frecuente y sufrían una gran discriminación tanto por los españoles como por los indígenas. Los mestizos carecían de una organización y de una identidad común, lo que los mantuvo en una situación de desventaja económica, política, social y religiosa. El mestizo llevaba una doble carga de ilegitimidad, por un lado su nacimiento y por otro lado la mezcla de su sangre, lo que lo convirtió más aún en un blanco de discriminación, de desigualdad y de marginación. Y si esto te suena familiar, pues es porque hoy en día existen precisamente esas tres cosas en nuestra sociedad: discriminación, marginación, desigualdad, cosa que pues tiene que parar. No podemos actuar con estas conductas porque no estamos haciendo otra cosa sino repetir lo que sucedió en la época novohispana, solo que actualizado al parámetro, a los márgenes de lo que es el siglo XXI. Tenemos que abocarnos a ser una sociedad integradora, una sociedad que elimine la brecha de desigualdad y una sociedad que contribuya a que todos los seres humanos que habitamos este maravilloso país, pues hagamos una sociedad equitativa e igualitaria con la misma oportunidad para salir adelante en los diferentes aspectos de nuestra vida para todos. Y finalmente, hasta abajo en esta pirámide social se encuentra el esclavo. Tal vez algunos de ustedes no conocían que en Nueva España se desarrolló la esclavitud, no a la gran escala en la que se desarrolló en los Estados Unidos, pero sí hubo esclavitud en México. La gran población esclava del territorio novohispano pues provenía de África, pero también del continente asiático, traída por el galeón de Manila. Este grupo, por supuesto, que carecía completamente de derechos y eran considerados como propiedades para sus amos. Se cosificó al hombre en aquella época y tal vez hasta hoy se siga cosificando al hombre, a la mujer, en diferentes aspectos. Muchas cosas que pensar. ¿Qué tanto ha avanzado nuestra sociedad de aquellos 1500 a estos años 2000? Hay que ponernos a pensar cómo podemos hacer que la historia verdaderamente cambie, de un giro de 360 grados y se transforme para ser una historia en la que se enaltezcan los derechos humanos, la igualdad, la equidad y que se observe por mucho una nueva sociedad, no solo mexicana, sino del mundo. Estas son las cosas que tenemos que verdaderamente analizar en estos temas. Esto es lo que verdaderamente debe ocupar nuestras cabezas cuando estamos estudiando todos estos temas históricos en los que se enmarcan desigualdades, discriminación. Tenemos que eliminar ese pensamiento de supremacía del hombre sobre el hombre. Todos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho de salir adelante. No puede un ser humano pisotear a otro ser humano para conseguir un objetivo. Por el contrario, un ser humano debe tender la mano a otro ser humano para lograr su objetivo, porque eso va a generar una sinergia, una empatía entre todos los seres humanos que abone a un mejor futuro. Ahora, todos estos problemas que hemos comentado que existieron en la época novohispana se han arrastrado hasta el día de hoy. Tal es el caso que no debe sorprendernos que estados como Oaxaca y Chiapas son estados que tienen el mayor número de desigualdad y de analfabetismo en el territorio mexicano al día de hoy. Sin embargo, continuaron avanzando los años y después de que se da la independencia de México y avanzamos hacia el periodo del liberalismo mexicano, se reconoce constitucionalmente la igualdad de las personas. Se abolió la esclavitud y se eliminó el tributo indígena, cosas que fueron fantásticas para la época, y llegamos finalmente al periodo de la Revolución Mexicana, y con la Revolución Mexicana se enaltece mucho la identidad indígena. Sin embargo, a pesar de esto, los pueblos indígenas, inclusive con su autodeterminación, se mantienen al día de hoy como uno de los grupos más vulnerables de México. Y bien, con esto damos fin al tema de
pasado presente la herencia novohispana, y como podemos ver, esa herencia permeó en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, y así se construye de una u otra forma el México actual, con muchas cosas todavía por reformar, por reconstruir, sobre todo en las desigualdades, estas desigualdades que deben ser francamente erradicadas para entrar en un nuevo estadio social, en donde la igualdad de oportunidades sea la bandera para un México próspero. Y así llegamos al final de este videoprograma. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar sus comentarios para que podamos hacer esta familia muchísimo más grande y contribuir en mucho al conocimiento de la historia de nuestro país y del mundo. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.